Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, aquí hay 9 numerarios. Está muy bien. Además los que están allá. Buenas tardes. Solicitamos poner en modo silencioso los teléfonos celulares y con base en eso damos inicio a la sesión ordinaria de la Academia Colombiana de Historia del día 27 de enero del año 2026 a las 5 de la tarde. El siguiente es el orden del día. Primero, aprobación del orden del día. Segundo, verificación del quórum. Tercero, saludo del señor presidente de la sesión. Cuarto, disertación a cargo del académico de número Roberto Pineda Camacho y del académico electo Alejandro Bernal Vélez sobre el tema la antropología histórica, la otra cara de la historia. Quinto, votación de las candidaturas de los doctores Carlos Alberto Patiño y Camilo Uribe Bota como académicos correspondientes. Sexto, votación de las actas 26 y 27. Octavo, anuncio a los académicos sobre la fecha de la próxima sesión. Noveno, clausura por parte del señor presidente de la sesión. En primer lugar, bueno, yo estoy aquí haciendo de presidente ante la sustracción de materia de los otros académicos directivos. En primer lugar, pregunto si aprueba el orden del día los académicos. Muy bien. Segundo, verificación del quórum. Tenemos 9 académicos de número presentes, 11 conectados, razón por la cual tenemos quórum suficiente para deliberar y decidir. Tercero, saludo del señor presidente de la sesión. Bueno, muy buenas tardes para todos los académicos y invitados especiales presentes. Hoy es una jornada muy especial para la academia con un tema verdaderamente novedoso a cargo de dos de nuestros especialistas y colegas, Roberto Pineda y Alejandro Bernal Vélez. Espero que haya suficiente discusión después de las exposiciones de los académicos. No tengo más que decir por ahora. Muchas gracias, señor presidente. Pasamos entonces al punto número 4, que tiene que ver con la disertación a cargo de los académicos anunciados. Procedo a presentar a los académicos. Entonces, en primer lugar, el doctor Roberto Pineda Camacho. Es doctor en Sociología y especialista en Antropología Social de la Universidad de París III, máster en Historia y Antropólogo de la Universidad de los Andes. Ha dedicado su carrera profesional a estudiar la historia de la Amazonía y la etnología de los indígenas de las regiones del Caquetá y Putumayo en el suroccidente de Colombia. Sus áreas de interés incluyen la comprensión de los contextos de desarrollo de la historia de la antropología latinoamericana y colombiana. Es profesor asociado al Departamento de Antropología de la Universidad Nacional, miembro de número de la Academia Colombiana de Historia y miembro de la Academia de Historia Española. El doctor Alejandro Bernal Vélez es antropólogo colombiano, especializado en arqueología e historia, en la docencia universitaria y ha desempeñado labores en la enseñanza de la metodología de la investigación y de la historia prehispánica y colonial de Colombia y Latinoamericana. Como investigador científico ha adelantado investigaciones en los campos de la arqueología y la historia colonial de los Andes colombianos en el siglo XVI. Profesionalmente ha desarrollado estudios y consultorías sobre el manejo de bienes patrimoniales y recursos culturales en proyectos de infraestructura y la elaboración de proyectos de arqueología preventiva para procesos de licenciamiento ambiental. Entonces, con base en esa presentación, procedemos a la disertación. Roberto tiene la palabra.
Bueno, en primer lugar, buenos días, tardes, perdón, para todos, ¿no? Y quisiera saludar especialmente a los miembros de la Junta Directiva, doctor Lleras, Morales, a doctor Morales, y naturalmente a nuestro secretario Camilo y a todos los presentes en esta reunión. Y obviamente a mi compañero de equipo, que nos va a presentar algunos aspectos relacionados también con la historia. Alejandro, ¿no? La motivación inicial, y no quiero ser polémico, de hacer este tipo de presentación me surgió hace un par de años cuando se estaba discutiendo el programa de historia de Colombia, que en la academia discutimos. Quizá hubiéramos podido darle otras rondas, pero había unas urgencias que no lo permitieron. Y desde mi punto de vista, ahí había en la composición de esos grupos ilustrísimos historiadores, ¿no? Pero la verdad, me parece a mí, puedo estar exagerando, faltaba la otra mitad de la historia. Es decir, la historia narrada por los antropólogos, la historia narrada por los arqueólogos, ¿no? Y la historia narrada por otro grupo de profesionales, médicos, militares, etcétera, que también han hecho historia, ¿no? Y que en cierta medida hubiera sido muy interesante poderlo convocar. Lo digo con aprecio con mis colegas de la Universidad Nacional y particularmente con quien era el coordinador, con quien comparto muy buena amistad, pero sí esto lo vi, me pareció cuando en las actas aparecían unas dificultades considerables de cómo incluir la historia indígena, ¿no? Cómo incluir la historia afro, ¿no? En particular, y las diferentes dificultades que se presentaban en ese momento. Bueno, y cuando empezamos a narrar la historia de Colombia, era la historia también prehispánica, como pensaron ya los fundadores de esta academia en 1903, cuando crearon la Comisión de Etnología y Arqueología y la Comisión de Lingüística, y como se ha seguido siendo en diferentes fases a través de nuestro boletín de Historia y Antigüedad. Entonces, esto nos llevó, creo yo, a que hiciéramos una primera acercamiento y luego de conversación y de polémica, porque estoy muy de acuerdo con lo que dice Jorge, de textos o aspectos que no se terminan las conversaciones, con el ánimo de mirar esos problemas bajo una perspectiva macro. No voy a entrar en este momento en los detalles de la antropología histórica en Colombia o la historia en Colombia por razones de tiempo, que podría ser luego otra conversatorio, sobre todo presidido por Jorge y Roberto Lleras y Juan Pablo y otros ilustres personas que trabajan acá en nuestra academia. Yo quisiera empezar muy brevemente con una referencia, y es que la historia y la antropología siempre han sido hermanos, ¿no? Hace 2500 años, Heródoto, que es el padre de la historia y es el padre de la etnografía también, porque en gran parte su trabajo fue no basado únicamente en documentos escritos, sino sobre todo en fuentes, testimonios orales y también en entrevistas que él hizo en su momento, sentando las bases de la antropología y de la historia, que han tenido diferentes contextos de formación. Pero voy a dar un salto para llegar al siglo XIX. El siglo XIX, y aquí voy a circunscribir mi presentación en el marco de lo que podríamos llamar la historia intelectual de las ciencias, que no la podemos ver, a mi juicio, como una sucesión de disciplinas en el tiempo, sino no es mucho más compleja, como una especie, diría el antropólogo, un antropólogo brasilero,
como una especie de hibridación de un árbol que produce injertos, digámoslo así, y que hace efectivamente muy difícil narrar esta historia como algo lineal, sino más bien con un ir y venir en el tiempo y en el espacio y de interrelaciones con los que forman ese campo de la historia de las ciencias sociales en particular. Y el siglo XIX es particularmente interesante porque ustedes lo saben, así de manera muy simple, surge la sociología. Surge el concepto de sociología con COM, y se va a desarrollar en diferentes partes de Europa algo que podríamos llamar la sociología, pero también surge otra disciplina que es la etnología, un poco más tardíamente o menos según se crea, y es a la que voy a referir, es decir, a la relación entre la etnología y la historia, ¿no? Y los frutos que ha dado en un momento determinado y los cortos circuitos que también se han presentado eventualmente. La etnología, surge el nombre en Alemania como Ethnologie, ¿no? Y surge incluso no solamente en el siglo XVIII, no solo en el siglo XIX, como se hace muchas veces por los historiadores de la antropología, sino surge en la primera mitad del siglo XVIII en Alemania, en el circuito Berlín, San Petersburgo, Moscú. Es decir, ahí es donde surge una nueva ciencia por los viajeros alemanes, incluso rusos, que están interesados en describir ese gran imperio ruso que va hasta la provincia de Kamchatka, ¿no? Y entonces hasta Alaska, ¿no? En el extremo, ahí sí súper del oriente, ¿no? Y que empiezan a hacer cuestionarios, empiezan a hacer visitas, viajes, etcétera, con fines imperiales. Pero no solamente es eso, sino ahí estaba generándose una disciplina que es la etnología y que va a impactar no solamente en Berlín, sino probablemente en otras ciudades alemanas y después en Francia e Inglaterra, y la plantica, como sabemos, se va a madurar en diferentes medios, porque la idea de un origen, pues la semilla se planta en diferentes medios y se desarrolla según esos medios que son muy relevantes también de estudiar. Y entre otras cosas llega Gotinga, ¿eh? En donde nuestro célebre Ezequiel Uricochea va a estar, y no por nada quizá va a ser el que va a escribir las antigüedades neogranadinas y va a llamar a las sociedades que describe como civilización. Pero bueno, eso es otra historia que no voy a entrar acá y que tiene que ver con tu ponencia, precisamente el interés por las lenguas indígenas, etcétera, porque la etnología precisamente se va a interesar mucho por las lenguas no indoeuropeas, entre otras americanas, por una influencia que no voy a seguir acá de Humboldt y de su hermano Guillermo von Humboldt en Berlín particularmente. Ahora, esta etnología surge en un contexto muy relevante, muy interesante, en donde tenemos la gran historia alemana, ¿no? Esa gran historia alemana que en parte también es una gran historia, porque no es una historia racionalista, ¿no? Alemania tenía una crítica del racionalismo francés y más bien miraba con simpatía a la Edad Media, pero eso es otra historia que no voy a seguir acá. Y esta etnología que surge en este contexto tiene un reto, porque para desarrollarse no puede utilizar aparentemente fuentes, esto se va evolucionando, no puede tener fuentes escritas. Claro, ya los alemanes tenían grandes trabajos sobre las sociedades antiguas, sobre China, sobre el Japón, los franceses lo mismo, en fin, y sobre Egipto en particular, que tenían formas de escritura, sánscrito, los jeroglíficos, etcétera, pero esta etnología que era la sociedad, el estudio de las miríadas de sociedades no occidentales, ¿no?
no podía hacerse, por lo menos en principio, a través de fuentes escritas, porque esas sociedades en general eran ágrafas, no tenían escritura y por lo tanto debían estudiarse de una manera diferente a partir de lo que podríamos llamar los antropólogos el trabajo de campo, a través de la etnografía, es decir, en la inmersión en la vida social y a partir de ahí captar su funcionamiento y en cierta medida captar aspectos de su historia. La diferencia entonces es muy sencilla, aquí esquematizando, el historiador tiene sus fuentes, y aún el etnógrafo crea sus fuentes, ¿no?, a través del trabajo de campo y hace que entonces los archivos etnográficos creados por los antropólogos a lo largo de muchos años, que inicialmente están en los museos, sean algo muy relevante, sobre todo países como nosotros, que tenemos una gran multiculturalidad y diversidad que necesita de esos archivos, porque como lo hablará Alejandro, no lo va a quitar sus voces, nos van a hablar de voces que él nos va a profundizar, que están absolutamente ausentes del discurso histórico, que es natural, era escrito por los letrados de las élites, etcétera, con la perspectiva de hacer proyectos nacionales, y esa era en gran parte su perspectiva, hacer narraciones que sean comunes para generar cierta solidaridad simbólica en la sociedad. Bueno, entonces, esta etnología, cuando Bastian vino a Colombia en 1867, Adolf Bastian, el fundador de la etnología alemana, dio un discurso, posiblemente por acá cerca, en la casa de la legación del primer ministro alemán, al cual asistieron los altos dignatarios del Estado, los embajadores, y asistió, entre otras cosas, dos personajes muy importantes, uno Liborio Cerda, que fue académico de nuestra institución, y también Cuervo, ¿no? Y es interesante porque, y no voy a resumir, dijo, él dijo, ha nacido una nueva estrella, ¿no?, que es la etnología, ¿no?, y esa etnología es heredera de tres acontecimientos fundamentales en la historia moderna: el descubrimiento de América, el descentramiento heliocéntrico por Copérnico, ¿no?, y en tercer lugar, la revolución newtoniana, que utiliza el método deductivo para comparar, porque esa etnología no simplemente va a ser un acopio de información y descripción sobre sociedades particulares, ya de por sí muy importante, pero también tiene la meta de comparar, ¿no?, esas sociedades y a través del método inductivo lograr generalización. Entonces es una disciplina que tiene un propósito teórico muy importante, en donde la teoría va a ser muy, muy relevante, quizá no tan relevante, por lo menos en las perspectivas de la historiografía de entonces, particularmente de la alemana, en donde lo importante era describir lo particular, aunque luego, como ustedes lo saben, en esa gran confrontación que hubo en Francia a principios de siglo, entre Simian y Chaigneau-Bosse, en ese gran debate, pues efectivamente que allá había surgido la sociología, Simian dice, podemos hacer discursos generales sobre lo social y en esto va a cambiar la ecuación también de la historia y surgirá la escuela de los anales, pero no voy a entrar en ese detalle. Entonces, ahí estaban estas personas y ahí se propone la creación, 1877, de la Sociedad de Etnología de Colombia, ¿no?, o de Bogotá, que lamentablemente no se fundó, y por eso tenemos que valorar mucho cómo la Academia Colombiana de Historia, cuando se funda en 1902, efectivamente, por nuestros dos académicos que no están acá, uno liberal y otro conservador, como decía Camilo, ¿no?, que es muy interesante, pues sí reconocen la importancia de las antigüedades que se han transformado en etnología y arqueología y se han transformado también en lingüística aborigen, dos pilares muy importantes del pensamiento de la etnología. Brevemente, entonces, esta etnología pasa a diferentes partes, pasa a Francia, pasa a Alemania, a Inglaterra,
con esos mismos nombres y quizá con otras variantes que no voy a entrar acá, pero lo que más me interesa es la que pasa el estrecho de Bering a los Estados Unidos por Franz Boas y que llega a finales del siglo XIX, principios de XX a los Estados Unidos, y Boas es el heredero de la tradición alemana, ¿no? Pero una tradición alemana que es bien interesante porque la sociedad de etnología, arqueología y antropología prehistórica había sido fundada y tenía esa perspectiva general que nos interesa hoy en la antropología, que es básicamente una disciplina interdisciplinaria con antropología biológica, con arqueología, con lingüística, etcétera, antropología sociocultural. Y Boas entonces se enfrenta de una manera fuerte al evolucionismo norteamericano con grandes figuras que habían hecho el trabajo sobre historia en cierta medida, pero con una perspectiva evolucionista. A los ingleses les interesaba el estudio de las sociedades, entre comillas, primitivas, porque los pensaban como primitivos contemporáneos y eran fósiles vivientes, pero a los alemanes no. Los alemanes rechazaron en general el esquema evolucionista y hablaban era de hombres naturales, con un relativismo que es el que va a llevar Franz Boas a los Estados Unidos. Y uno de sus discípulos, porque voy a empezar breve, no de sus discípulos, paradójicamente, pero sí de cercano a su grupo, Clark Whistler, que era psicólogo, incluso doctor en psicología, empieza a estudiar los pueblos nómades, los pueblos de las llanuras de los Estados Unidos, y se da cuenta, dentro de este ambiente intelectual que se ha creado y que probablemente también obedece a otras dinámicas en los Estados Unidos y no solamente a Boas, de que los pueblos de las llanuras de los Estados Unidos, tampoco documentados, porque no era el interés de los historiadores de los Estados Unidos comprensible, pues están pensando la historia de los Estados Unidos y creando ya la historia nacional, que es una cosa de no poca monta, ¿no? Tan marginales, y además que habían sido perseguidos los indígenas durante el siglo XIX casi de una forma muy grande, violándose los tratados, etcétera, etcétera, de que la historia de estos pueblos nómades, cazadores de las planicies, podía ser reconstruida en parte también, no solamente a través de convivir con ellos, sino a través de sus propias historias, porque estos pueblos ya tenían caballos, tenían armas de fuego, tenían tipitipis, pero ahora sería mayor facilidad para cazar a las manadas de los bisontes. Y esa palabrita, porque yo creo que la historia es así, hay palabritas que van a tener como metáforas que van a tener una gran importancia, va a correr y a partir de ahí se va a establecer todo un programa de historia hasta cierto punto de investigación histórica a partir de esa perspectiva, y en 1935 hay un gran simposio, tal vez en Nueva York o en Washington, en el cual se va a aparecer una segunda concepto de una historia que es lo que llamaríamos aculturación, que es los procesos de encuentro entre dos sociedades diferentes, desiguales o que no es, y aculturación en inglés, en Colombia, en el castellano aculturación, la partícula, el prefijo a es negativo, acéfalo, pero en inglés no tiene esa acepción, y es la historia entonces, no solamente pensando de los pueblos aislados, sino de los procesos precisamente interculturales, sociales, políticos y lingüísticos, como ya se han dado los grandes lingüistas norteamericanos, Sapir, muchos de ellos de origen alemán, entre otras cosas, no es que yo tenga familia alemana ni defienda ahorita nada alemana, pero era así, porque era la tradición de Wilhelm Humboldt, y en cierta forma lo que va a hacer Boas es el proyecto de Humboldt en las lenguas norteamericanas. Bueno, entonces, ahí ya en la historia se ha constituido un campo, pero simultáneamente empieza a difundirse este concepto por América Latina, y no necesariamente de manera mimética, sino de una manera muy creativa. El gran historiador, el gran arqueólogo e historiador mexicano, va a ser uno de los más prestantes
de historiadores Manuel Gamio o Freire en Brasil, que también va a ser alumnos de Boas, pero con su propia, y uno creará el gran proyecto del Valle del Totihuacán, que básicamente es un estudio integral, como no hacían en ese momento ni los ingleses ni los franceses, desde una perspectiva. Y Freire, como ustedes lo saben, su gran libro, Casa Grande esa Sala, es el estudio de la casa de los esclavos con la casa de los señores y mostrando un proceso de aculturación y de sincretismo, digamos así, pero guardando diferencias. Bueno, esta es una historia, a mi parecer, va a trasladarse de una forma muy fuerte a América Latina, aunque aquí ya también existían unas semillas, ¿no? Y esas semillas se van a dar en diferentes regiones de México, Colombia, Brasil y prácticamente en toda América Latina. ¿Y cuál es la característica de esa historia? En principio está dedicada a los pueblos indígenas y en Brasil a los pueblos afrodescendientes, ¿no? Y en segundo lugar, lo que la va a diferenciar de la historia, y con eso voy a ir terminando, va a ser su operación de su caja negra. Es decir, ¿cuáles son las operaciones de su caja negra? La primera operación muy importante efectivamente es transformar los hechos, entre comillas, históricos, y pongo entre comillas, o los datos históricos en hechos etnográficos. Es decir, leerlos a partir de la teoría antropológica o de otra teoría y transformarlos en hechos etnográficos. Un pequeño ejemplo. C.S. León dice que los indígenas del Valle del Cauca eran antropófagos, etcétera, etcétera, y que durante las noches el diablo en figura de gato entraba a los bohíos y les hablaba. Bueno, la etnología contemporánea y los trabajos del profesor Ragil y otros van a decir, mira, un gato en realidad es un felino, ¿no? Y si entonces, si el diablo aparece en figura de gato, podríamos decir que el diablo aparece en figura de felino. Y esto nos evoca toda la teoría de la transformación del hombre en jaguar, etcétera, etcétera, del cual nos da otra dimensión. Esto es transformar un dato histórico que lo consigna el gran Ciesa en una interpretación no del diablo, sino una interpretación etnográfica sobre la base de la teoría del chamán y del jaguar. La segunda acepción de esa caja negra es, entonces, podríamos decir, pensar el pasado como una etnografía del pasado. Pero una etnografía del pasado que, además de los documentos históricos, que son muy, muy fundamentales, obviamente, se basa también de forma regresiva, como lo pensaría Mark Bloch, que está muy cerca de la antropología, de la etnología de su época, del presente hacia el pasado, a partir del trabajo de campo, del reconocimiento de la memoria, etcétera, etcétera, y de las múltiples dimensiones también que pueden existir en este contexto. Y en esta tercera sección, como ya dije, la diferencia entre el antropólogo y el historiador, y luego antropólogo histórico y el historiador, con todo el respeto, obviamente, va a ser básicamente que nosotros creamos nuestros propios datos. Nuestras fuentes están en los diarios de campo, están en las genealogías, están en las entrevistas, etcétera, etcétera. Hace 3 años, cuando en ocasión de la exposición de la vorágine, alguien me preguntó, ¿y cuándo fue por primera vez que los andoques hablaron o narraron sobre la Casa Arana? Yo dije, siento mucho, no sé, pero sí sé quién sabe, ¿no? Lo que usted quiere saber, ¿no? Y llamé a mi profesor John Landaburu y le pregunté, John, ¿usted qué dice? ¿Cuándo fue la...? Entonces él dijo, Roberto, espéreme, voy a consultar mi diario de campo. Y efectivamente encontró en su diario de campo que unos días de principios del año 70, en el Mambiadero, de pronto había irrumpido la idea de que ellos eran muchos y que los habían matado en misericordia. Es un testimonio del diario del campo y muchos otros testimonios.
Entonces, ¿esto qué nos significa? Que la etnohistoria se va a plasmar de diferentes maneras en América Latina. Alejandro nos hablará en sitios donde hay fuentes, pero en la mayoría son tradiciones orales. Y en segundo lugar, se nos van a armar a partir de un proyecto que nos va a describir Alejandro, que creo que es grande, engrandecer la historia andina. Porque en México, en África, por ejemplo, en primer lugar, la historia oral que dio esas historias eran mayoría de las poblaciones. Entonces se transforma en el 64, en el Congreso de Dakar, ya no se habla de historia africana, sino se habla de historia africana. Y algo similar va a ocurrir en las Andes centrales, en donde la mayoría son quechuas, aymara y otras zonas, en donde se va a hablar de historia andina, de la cual vamos a ver, y que aquí trajimos a Colombia, en cierta medida, la Universidad del Valle, quizá por los profesores del Valle, quizá también por Germán Colmenares, que en su vida a Cambridge entendió la importancia de la antropología, pero que lamentablemente cuando estaba en ese viraje murió, ¿no? Y que se creó un posgrado en antropología andina en la Universidad del Valle, en la cual surgieron una generación muy importante, pero sería interesante ver por qué no prosperó la matica allá, por qué se marchitó sin que eso signifique que no se siguieron haciendo otras cosas. Entonces ya para terminar, vamos a encontrar que esta relación entre historia y antropología ha sido sacudida en diferentes momentos, ¿no? Pero quizá uno de los últimos acontecimientos que también es para nosotros interesante es la sacudida que la Escuela de los Anales tiene frente a la etnología. 1948, bueno, Levi-Strauss, un joven investigador que estudia en Estados Unidos, que estudia y que probablemente se sensibiliza también ante la historia, aunque nunca será historiador, y él dirá, aunque siempre leí hasta último momento a los historiadores, más cuando él tenía como 90 años leía a Montaigne y a Balzac, decía que básicamente lo invita Lucien Febvre, el gran, después de haber escrito Levi-Strauss su gran libro, sus estructuras elementales de parestecos, publicada de manera simultánea a cuando Brodel publica, un año más, su gran libro, El Mediterráneo, en la época de Felipe II. Bueno, publica esto y Febvre, que tenía mucho olfato, que le interesaba mucho la geografía, que le interesaba la etnología, que le estudiaba la mente, lleva al joven Levi-Strauss de unos 40 años, pero ya con una aura muy relevante entre los antropólogos, a trabajar en la sección del estudio de las religiones primitivas, que él transformará luego las religiones de los pueblos sin escritura, ¿no? Y Levi-Strauss hace en 1948-49 un pequeño artículo que se llama Etnología e Historia. Ahora, ¿qué es lo que dice allí? Dice básicamente: la historia y la etnología tienen un mismo objeto. Probablemente se diferencian en sus aproximaciones, pero hay una que es muy relevante, que es la siguiente, y es que el historiador se basa, es lo que dice Levi-Strauss, ¿no?, sobre los hechos y documentos fruto de la conciencia, mientras que el antropólogo le interesa la inconsciencia de los fenómenos sociales, como los fenómenos lingüísticos, la fonología. Pues claro, tenemos que tener conciencia para hablarlo, pero la estructura fonológica es completamente ajena y hablamos sin pensar que tenemos una estructura binaria, etcétera, etcétera. Y a principios de la década del 60 dirá: detrás del hombre está la estructura. Y esto crea una rivalidad muy importante con Brodel, que intenta hacer Brodel con su concepto de estructura, pero este mensaje es el que recibe la tercera generación de los anales, de los medievalistas particularmente, y de los especialistas en Grecia, que comprenden fácilmente que los mitos griegos, etcétera, de pronto se podrían mirar desde otra perspectiva. Y aquí vamos a citar, voy a citar básicamente a
a algunos historiadores franceses medievalistas que van a pensar entonces la historia con la analogía de la etnología, ¿no? Y Ladoucq, entre otras cosas, gran historiador de la tercera generación, escribirá ese famoso libro sobre Montagu, que es la tribu, una sociedad occitana, que es quizás de los libros más vendidos por la tercera generación de la escuela, en donde dice, yo lo que voy a hacer es la etnología, ¿no? Mirar los ritmos, mirar la división del trabajo, etcétera, de una sociedad durante 100 años a partir de los juicios de la Inquisición, como haría Ginsburg, luego con el queso y los gusanos, o como harían otros historiadores italianos, fundadores de la microhistoria, que están en la misma onda y en la misma percepción, aunque con otras tradiciones intelectuales. Y finalmente, entonces, vamos a encontrar cómo se va a crear la palabra etnohistoria en antropología histórica en el contexto de esta escuela, de manera tal que, de la escuela de los anales, de que los historiadores franceses empiezan a invitar a etnólogos para que vayan a sus miradas, y particularmente Legoff, en uno de sus seminarios, bueno, tiene que innovar, crear, ¿no? Y lo llama antropología histórica, y esto vuelve a tener un gran impacto. En síntesis, esta va nuevamente a renovar las relaciones entre la antropología estructuralista, que es otro enfoque teórico, y la etnología, y repito, vamos a tener una renovación que ya también había existido en Francia por otros historiadores, que no voy a entrar aquí, que seguramente nos va a mencionar Alejandro. Pero hay una diferencia, y con eso quiero terminar. Los alemanes, cuando crean el concepto de etnología, crean simultáneamente otros dos conceptos, uno para Volks y Volks, ¿no? Que va a significar uno el estudio de la etnología y el otro el estudio de las sociedades y de las tradiciones alemanas, ¿no? Volkskunde y Volkskunde, ¿no? Entonces diferencian las cosas, pero la historia de la etnología va a ser de las sociedades extraterritoriales alemanas. En cambio, en nuestros países, y ya empezó en Estados Unidos, la historia de la etnología no es extraterritorial, sino es la historia de nuestras propias sociedades, de nuestros propios límites nacionales, y que por lo tanto también significa una percepción muy importante y muy diferente de la historia. Sin perjuicio de la historia del Estado, etcétera, etcétera, aparecen las otras historias, ¿no? Las historias de los mitos, las historias de los relatos, las historias, como dirá Alejandro, un poco de aquellos que no tienen voz y que hoy en día tienen más capacidad también de aparecer. De ahí que, ya para termino, creo que realmente un programa de historia de Colombia, un proyecto de reforma a la historia de Colombia, tiene que partir de la base de que somos un país multicultural, multiétnico, sí, con limitaciones, pero relativamente en el Amazonas hay 24 pueblos indígenas, digámoslo así, demográficamente no, los guayú son 400.000, que tenemos como 4 o 5 millones o más de luego afros que hoy en día reafirman también su identidad, y también incluso nuestra historia mestiza, que es una especie de estudio de proceso de aculturación, como bien lo vio, y con eso termino, doña Virginia Gutiérrez de Esquineda, cuando escribió, y Jorge quizás nos podrá comentar, su famoso libro La medicina tradicional en Colombia, en donde dice la medicina tradicional tiene 3 fuentes, ¿no? La española, ¿no? La indígena y también la afro en otros contextos. Es decir, que nosotros también podríamos ser muy bien objeto de la antropología, de la etnología, de la etnohistoria y de la antropología histórica hoy en día. Bueno, y muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Entonces, Alejandro tiene la palabra. Bueno, muchas gracias.
a Roberto por la invitación a participar en este conversatorio. Gracias a la academia por su recepción. Y sí, yo realmente concuerdo con Roberto en que la etnohistoria, bajo ciertas salvedades, ciertas precisiones, puede ser un concepto intercambiable al de antropología histórica, y creo que la exploración de los dos conceptos es importante en cualquier balance historiográfico que se haga sobre un periodo, sobre un grupo. Creo que se debe tener en cuenta quién y cómo utiliza cada uno de estos términos. A mí me gustaría, yo no soy tan positivo en la relación de ambas disciplinas como campos disciplinares, digamos. Y a mí se me gustaría formularle a los historiadores y a las historiadoras algunas preguntas. Creo, desde luego, no se trata de preguntas para responderlas ahorita ni en mi ponencia, pero creo que sí son preguntas que ameritan debate. Y básicamente son dos: es la antropología, digamos, la etnohistoria o la antropología histórica son la vertiente historiográfica de la antropología. ¿Acaso los historiadores verían la etnohistoria o la antropología histórica como la faceta antropológica de la historiografía? Creo que es una pregunta para hacerse. Y creo que también, más allá de las conexiones terminológicas entre antropológico, etnológico, etnográfico, histórico, historiográfico, o del uso común, digamos, de las fuentes escritas como material de trabajo, ¿cómo incorporamos nosotros en antropología los métodos, las técnicas y las concepciones teóricas propias de la historia? Yo también, aparte de antropólogo y arqueólogo, tengo entrenamiento en historia, y visto desde la historia, me pregunto si los colegas en historia nos podrían considerar a los etnohistoriadores o a los antropólogos históricos como una faceta o como pertenecientes a lo que se llama la historia social y la historia cultural. Es decir, aquí lo estamos viendo desde la antropología, pero ¿cómo se ve al revés? Alguien en un departamento de historia pueden decir: Roberto Pineda es un historiador cultural o un historiador social. Creo que eso habría que preguntárselo. Y eso me lleva a que la transdisciplinariedad es una palabra que es muy común que se use hoy en día en los ámbitos académicos. Se persigue la transdisciplinariedad. Le dicen a uno en todos los salones de clase: hay que ser transdisciplinarios. Todos los colegas hablan de transdisciplinariedad, pero hay que ver cómo se trabajan estos dos campos en los departamentos de historia y de antropología. Podríamos quedarnos horas oyendo anécdotas de todos los que estamos acá sobre cómo reciben una tesis en un departamento de historia, cómo reciben una tesis de antropología. Le dicen no la puede hacer porque es muy antropológica. Y al revés, en un departamento de antropología le pueden decir a alguien: no, eso es muy histórico. Entonces, creo que yo no soy tan positivo como Roberto. Concuerdo con Roberto en que el término etnohistoria, como lo usamos y lo concebimos los antropólogos que estamos acá, es de, por supuesto, tradición boasiana y desarrollada principalmente por la Escuela Histórico-Cultural de Estados Unidos. Y acá hay una figura que me parece que a veces se lo ve en otros campos, pero no se lo ve como etnohistoriador, que es Alfred Kreber. Y lo menciono porque a Kreber se le debe tal vez una de las primeras etnohistorias muiscas. En el Handbook of South American Indians, el capítulo sobre ese volumen dedicado a las civilizaciones andinas, el capítulo sobre los chibchas, lo escribió Kreber, que fue uno de los alumnos más destacados de Boas, ¿no? Creo que también en esa concepción de la etnohistoria, como lo mencionó Roberto, se entendió inicialmente como una etnografía del pasado enfocada a recopilar información etnográfica sobre un grupo étnico o una comunidad en un periodo concreto y específico. Era como, la idea era buscar en un momento
establecimiento del contacto con la cultura europea, cómo se presentaban ciertos rasgos etnográficos. Y también es cierto que la etnohistoria, en principio, al menos en su vertiente norteamericana, estaba básicamente enfocada al estudio de los pueblos originarios de Norteamérica, fundamentalmente los pueblos de las praderas. Y acá hay una cosa que es llamativa, es generalmente muchos de esos etnólogos que trabajan con muchos de los etnohistoriadores que trataban de reconstruir la historia de los Sioux, de los pueblos, de los navajos, de los pueblos, digamos, originarios de Norteamérica, eran también sus mismos etnógrafos. Eso también es importante y llamativo. Pero también era importante la reconstrucción de esas historias, de esos pueblos que estudiaban los etnólogos y las etnólogas en Estados Unidos, porque en muchos casos esos pueblos tenían conflictos o tenían problemas con la sociedad blanca o con la sociedad macro norteamericana. Algunos, digamos, estaban en procesos de extinción o de reafirmación de sus reservas indígenas. Y también en ese sentido, la etnohistoria norteamericana, en esa vertiente boasiana, también introdujo en el estudio de la etnohistoria un concepto que en América Latina se usó mucho hasta hace relativamente poco, que era el concepto de aculturación, porque en buena medida esta etnohistoria siempre trataba de buscar qué elementos podían aislar, digamos, esos elementos etnográficos de las fuentes escritas para mirar qué tan contaminado, digamos, por usar una palabra, estaban esos rasgos etnográficos, el parentesco, la lengua, la tecnología, la forma de hacer cultura material, qué tan permeado estaba por la cultura, digamos, occidental, por la cultura europea. Entonces, en buena medida, esa historia norteamericana también, con ese concepto de aculturación, se enfocó en estudiar este tipo, digamos, de rasgos en las fuentes que consultaba, bien sean orales o bien sean escritas. América Latina, pues evidentemente adoptó en buena medida esa visión de la etnohistoria norteamericana, pero también hay otros casos en los que no fue así y creo que no habría ninguna duda en que la cierta producción historiográfica sea considerada como etnohistoria, como es el caso, por ejemplo, de Juan Friede. Creo que, bueno, los trabajos de Gerardo Raigel, Dolmatov, sobre la Sierra Nevada de Santa Marta y las llanuras caribeñas adyacentes, también, digamos, un ejemplo de esa etnohistoria, pero no sé, podríamos debatir qué tan permeada estaba esa concepción de historia o de etnohistoria o de antropología histórica por esa tradición boasiana. Pero en todo caso, la etnohistoria, en cualquiera de sus acepciones, en América Latina y en particular en Colombia, creo que fue muy importante o cobró relevancia, le dio cierta característica propia en colombiana en lo que tiene que ver, por ejemplo, con luchas agrarias y movimientos indígenas, la recuperación de tierras colectivas, la creación de resguardos. Y creo que vale la pena anotar que mediante esos estudios digamos, de mirar fuentes documentales, fuentes históricas, creo que fue generalmente la antropología y no la historia quien se encargó de organizar, procesar los datos que contribuyeron a esos procesos. Evidentemente, la etnohistoria hasta hace relativamente poco tiempo, el tema indígena ocupó, digamos, su mayor centralidad. Otros grupos y actores sociales como las comunidades africanas y afrodescendientes ocuparon menos espacio y aún otros grupos sí que han ocupado muy poco espacio, como el mestizaje, los mestizos o incluso el mundo hispánico. Hasta hace poco fueron relativamente ausentes en la producción de la llamada etnohistoria o de la antropología histórica.
También como lo anticipó Roberto, hay otras etnohistorias y principalmente se me vino a la cabeza preparando esta ponencia la que desarrolló el antropólogo e historiador belga Jan van Sina sobre la tradición oral de los pueblos del centro del África, cuyo interés primordial era, de nuevo, en tratar de entender la historia precolonial del África, pero en la acepción de van Sina era por medio de la tradición oral y la mitología de los pueblos, digamos, centroafricanos. En el caso latinoamericano, creo que también hay una etnohistoria que marca un ejemplo diferente, que es la mexicana y la mesoamericana en general, por cuanto el estudio por cuanto en Mesoamérica hay una tradición de escritura, bien sea por medio de los glifos mayas, bien sea por medio del estudio, digamos, de los códices que empiezan a aparecer ya en el periodo colonial temprano, pero ahí los pueblos ahí la historia, digamos, la etnohistoria entendida como la historia de los pueblos sin historia, en el caso mexicano y mesoamericano, tiene una notable diferencia. Y también hay otra diferencia con la etnohistoria mexicana, y particularmente mexicana, es que en México, en el Virreinato de la Nueva España, sí se produjeron documentos administrativos coloniales en lenguas indígenas, fundamentalmente en náhuatl. Hay elementos contables, demográficos sobre el gobierno civil de los indígenas, al menos de los indígenas del centro de México, y creo que eso sí marca una diferencia con el resto de etnohistorias de América Latina. Aún en el caso andino hay elementos escritos, por ejemplo, en quechua. Está el famoso manuscrito de Guarochirí o, desde luego, la famosa Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamampoma de Ayala, pero son documentos escritos en contextos y en ámbitos bien particulares y referidos a ámbitos bien particulares. La aparición de expresiones indígenas en los documentos en la Nueva Granada existen. Cuando uno trabaja con documentos sobre muiscas, aparecen nombres en muisca, y desde luego aparece la voz indígena en los documentos, en las visitas, en los testimonios, en los juicios, pero es una voz que pasa por una traducción al castellano. Y ahí, bueno, ya después con la producción de catecismos por los doctrineros, principalmente por los jesuitas, hay ya hay una expresión escrita, digamos, de lenguas indígenas, pero nunca, creo que no son comparables en muchos sentidos al caso mexicano, y por eso remarco que la etnohistoria mexicana presenta unas variantes que son interesantes. ¿Cuál es el panorama actual que yo encuentro de la etnohistoria, en la antropología histórica? Creo que hay varias novedades, si se quiere. La primera es la incorporación de conceptos como colonialismo, como resistencia y como mestizaje. También creo que la etnohistoria ha trascendido, al menos en el caso colombiano y latinoamericano, ha trascendido el periodo colonial. Creo que el siglo XIX comenzó a ser, el siglo XIX y el siglo XX, por supuesto, comenzaron a ser vistos también por la etnohistoria, y desde luego se han incorporado otros actores sociales. Se han incorporado, por supuesto, hay cada vez una mayor producción de etnohistoria sobre la esclavitud, sobre los pueblos africanos, sobre los afrodescendientes. También sobre el mestizaje han aparecido trabajos que son realmente importantes, hechos, digamos, por colegas antropólogos o antropólogas. Y acá, en estas nuevas perspectivas, yo encuentro algo que da la impresión que se ha pasado de la escritura, de la intención de hacer una historia de la gente sin historia, hacer una historia de la gente que no tiene voz, es decir, de la historia de las voces que antes estaban silenciadas. Y esto, digamos, sí creo que sí marca marca un antes y un después. Y la aparición de varios, o del uso más bien,
de varios conceptos desarrollados por otras ciencias sociales también han sido incorporadas a la etnohistoria, como son, por ejemplo, la tensión entre subalternidad y hegemonía, concepto, digamos, de origen gramsciano, utilizado mucho en el marxismo, pero hoy en día uno ve cada vez que estos estudios se relacionan, por ejemplo, la etnohistoria se relaciona con los estudios subalternos que crearon en la India, y también, digamos, los sujetos que se estudian, bien sean indígenas, afros, mestizos, creo que ya no son entendidos como voces que no se expresan, como voces que no actúan. El concepto, por ejemplo, de agencia desarrollado en la antropología y en otros ámbitos de las ciencias sociales se ha incorporado más que para darle voz a estos sujetos que se estudian, es para estudiar su capacidad de acción. Y esa capacidad de acción se entenderá siempre dentro de unas relaciones de poder. Entonces, la idea de estudiar a los pueblos indígenas del siglo XVI ya no es tanto la de aislar rasgos etnográficos o etnológicos de cómo se vestían, o de rasgos relacionados con la agricultura o con el parentesco, sino entender cómo esos rasgos etnográficos, cómo esos rasgos culturales funcionan en relación al colonialismo, cómo funcionan en relación a las relaciones de poder. Entonces ya no son entendidos tanto como rasgos aislados, sino como formas de expresión que pueden expresar resistencia, como formas que pueden expresar nuevos sentidos de la identidad, y ahí es donde aparece un término que se utiliza mucho en muchos estudios etnohistóricos, que es el concepto de la etnogénesis. Hay una etnogénesis colonial, hay una nueva identidad indígena que surge ya no tanto como un proceso de aculturación, sino como un proceso de creación de un nuevo sentido de la cultura. Otra cosa que convinimos con Roberto para este conversatorio es la relación que tiene la antropología histórica y la etnohistoria con la arqueología. En el caso colombiano, ha sido ampliamente utilizada, las fuentes historiográficas se han utilizado durante muchos años. Creo que todos los colegas arqueólogos y todas las colegas arqueólogas han hecho, hagamos hasta las generaciones que me antecedieron, hacían un uso frecuente de la etnohistoria, pero también se hacía un uso un poco abusivo de esa etnohistoria. Creo que es correcto. Yo en mis trabajos, por la cronología que trabajo, hago arqueología, digamos, de periodos prehispánicos muy tardíos y de periodos coloniales muy tempranos, y ahí sí cabe el uso de fuentes documentales del periodo del siglo XVI o el siglo XVII. Por ejemplo, el trabajo que de mi colega Pablo sobre el Cocuy, pues hay un diálogo entre las fuentes y los datos arqueológicos que es productivo y que vale la pena explorar, pero ciertamente creo que el uso de fuentes en arqueología en muchos casos es abusivo y en muchos casos es improcedente, no se puede lograr. Por supuesto, así como hay una antropología histórica, también hay una arqueología histórica, y ahí sí hay una diferencia con la tradición europea. Los estudios de la arqueología clásica de Grecia y Roma contaban con fuentes escritas. Los estudios orientales, la gente que estudiaba los sumerios, los acadios, todas las formaciones del Medio Oriente, también tenían sistemas de escritura, y ahí la arqueología histórica se percibe de una manera muy distinta a como la usamos en Colombia, que nuevamente también es de una tradición norteamericana. Y esa arqueología histórica que utiliza, digamos, fuentes para entender contextos posteriores al momento del contacto es el que prima entre nosotros. Por último, quiero extenderme de manera un poco más detenida con esto que se supo llamar en alguna época la etnohistoria andina. Creo que tal vez es la región donde esta operación entre dato etnológico, dato arqueológico y dato histórico se ha articulado de manera bien importante, al menos en Sudamérica, es en el caso andino.
Pero sí es complejo definir la relación entre historia y etnología, o entre historia y antropología, definir qué se entiende como andino, reviste también de una complejidad bastante grande. Y esto tiene que ver, por supuesto, con lo que podría entenderse como una etnohistoria andina y cómo ha evolucionado esa etnohistoria andina. Digamos, actualmente no existe un consenso sobre lo que se considera andino en términos antropológicos, históricos y arqueológicos, porque no necesariamente el vivir en la cordillera nos convierte o nos convertiría en andinos, para algunos. Para otros no estaríamos en los Andes, para algunos sí estamos dentro de los Andes, o al menos somos una variación de ese modelo de lo andino. Durante muchos años, la antropología colombiana en particular trabajó asumiendo la idea de que éramos parte del mundo caribeño, o si acaso, como lo definió Raigel Dolmatov, éramos subandinos. Esto de lo andino, en su vertiente más tradicional y más clásica, definía lo andino básicamente en función de los grupos y sociedades que ocuparon los Andes centrales, o también llamados Andes de Puna. Y más que el área ocupada por los grupos, la definición de qué era y qué no era andino estaba relacionado básicamente con lo inca, o con lo que tuvo relación con lo inca o con las formaciones estatales precolombinas que los antecedieron, básicamente Guari y Tiahuanaco. Pero los grupos que no tuvieron esa relación, en esa concepción, además una concepción construida y vista desde los Andes centrales, desde Perú, desde Bolivia, desde la Puna, excluyó, digamos, a Ecuador y a Venezuela de ese mundo andino. Y en ese sentido, el desarrollo de la etnohistoria andina está relacionado básicamente con la exploración de cómo esos grupos de cómo los grupos que encontraban los españoles estaban incorporados a los incas, de qué manera sus instituciones estaban permeadas por una incaización, y cómo los incas habían digamos, tenido relación con cuestiones rituales, territoriales y demás. En años posteriores, este concepto de lo andino fue ampliado geográficamente a otras áreas, todavía, digamos, consideradas marginales en relación a los Andes centrales, pero también la nueva etnohistoria andina, o al menos la que se comenzó a hacer en los años 70, incorporaba también la variación a dos cuestiones que sí son centrales en cualquier estudio de la etnohistoria andina, que son el problema de la dualidad, la existencia de formaciones duales, concepto desarrollado por la antropología y que fue tomado por la antropología histórica y la arqueología andina, y el otro es el de la verticalidad andina, que es tal vez más importante aunque el de la dualidad. Este tema de la dualidad tiene que ver con la existencia en el mundo andino de ciertos principios territoriales, religiosos, sociales, organizados en mitades opuestas y complementarias, de la misma manera que definió las sociedades por mitades, como lo había definido Lévi-Strauss. Esos principios de dualidad andina básicamente tienen dos grandes autores que lo definen, inicialmente Alfred Métraux, y tal vez el autor que más vuelo le ha dado a esto de la dualidad andina es Tonshu Daima. El otro principio andino sobre el cual se ha construido la etnohistoria andina y se estudia, digamos, qué variaciones tiene ese modelo, si existe, si no existe, o cómo varía geográfica y cronológicamente, es el de la complementariedad ecológica, o conocido como la verticalidad andina o el archipiélago vertical, que desarrolló el historiador
y antropólogo nacido en Ucrania y nacionalizado en Estados Unidos, John Victor Murra. Sin este concepto, creo que es muy difícil entender cualquier clase de producción intelectual en que se incluya o que se pueda nombrar como en la historia andina, al menos los desarrollados posteriormente a 1960 y 1970. La deuda que le tiene la antropología y la antropología histórica a John Murra es inmensa, inmensa. Por esto de la verticalidad andina, esto es un concepto un poco enredado, un poco complejo, pero en líneas generales da cuenta a una organización territorial, económica, social, en la cual las formaciones sociopolíticas andinas, independientemente de su escala y de su nivel, sea un ayllu, sea un cacicazgo, sea un estado, sea un imperio, tiende a ocupar y usar un variado mosaico de pisos térmicos, y en el caso andino, como están en casos de montaña, hay un escalonamiento vertical del acceso a esos recursos. El modelo tiene muchas variaciones, el mismo Murra definió varias variaciones de ese modelo de verticalidad. Alguna es el más famoso es el del archipiélago vertical. ¿Y cómo encontró esto Murra? Con fuentes etnohistóricas. Es decir, Murra se puso a analizar detenidamente las visitas coloniales del siglo XVI a varios pueblos del Virreinato del Perú y encontró que se mencionaban grupos étnicos que no eran locales. Y cuando se puso a indagar por qué estaban esos grupos que no eran locales, que procedían, eran ayllus o grupos étnicos, a veces grupos étnicos completos, que estaban en un territorio, en un pueblo o en una reducción colonial particular, se dio cuenta que explotaban un recurso económico particular. Y muchos de esos provenían de regiones muy distantes del Imperio Inca. Se encontraban indígenas ecuatorianos en el Cusco, se encontraban indígenas de la Puna, del sur de Bolivia, en los valles del norte del Perú, y así sucesivamente. Para el caso colombiano en particular, el caso adaptó o adoptó más bien un concepto de la verticalidad andina que desarrollaron en el Ecuador, que se llama la microverticalidad, y digamos, el caso colombiano es importante para la etnohistoria andina porque muestra, digamos, una variación bien particular de ese caso. A mi juicio, en Colombia no se le ha dado mayor relevancia al asunto y ha sido muchas veces o bien para criticarlo o bien para usarlo. Creo que la concepción de Murra se ha sobredimensionado, se ha confundido. A mi juicio, digamos, ha primado muchísimo el aspecto económico versus el aspecto territorial o el aspecto de la concepción simbólica del paisaje. Eso, digamos, respecto a la etnohistoria andina, que ahorita podemos debatir y comentar más ampliamente entre nosotros. Y por último, me gustaría mencionar que esta etnohistoria o antropología histórica tiene unos órganos de difusión. Principalmente en Estados Unidos, la revista más importante se llama Ethnohistory, que la publica la Universidad de Duke. En el mundo hispanohablante, revistas especializadas en etnohistoria hay solo una que yo sepa. Sin embargo, hay otras que publican usualmente artículos relacionados con antropología histórica, con etnohistoria, que es el Boletín de Antropología Americana del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, y por supuesto la revista América Indígena, publicada por el Instituto Indigenista Interamericano. Es la única revista que tiene como título etnohistoria. Es una revista que publica la Universidad de Buenos Aires, que se llama Memoria Americana, Cuadernos de Etnohistoria. Desde luego, en América Latina, en casi todas las revistas de antropología se publican artículos de etnohistoria. Curiosamente, en revistas dedicadas al ámbito historiográfico es muy poco lo que se publica relacionado o definible como etnohistoria, salvo tal vez las revistas dedicadas a la historia colonial, por ejemplo, Fronteras de la Historia, que es una revista que publica el ICANN, o el Grupo de Historia del ICANN. Y desde luego, pues está el Boletín de Historia de Antigüedades que publica la Academia, donde, por supuesto, también hay
algunas temáticas que podríamos definir como etnohistoria. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a los dos expositores, muy interesante. Con la venia de la presidencia, entonces, abrimos una sesión de preguntas. Los académicos que están presentes, que quieran formular preguntas, por favor, adelante. ¿Sí? Robert. Si no hay preguntas, pues yo voy a tomar la palabra para hacer dos comentarios. Una de las, para mi modo de pensar, más interesantes contribuciones de la etnohistoria o antropología histórica es el rescate del mito como fuente histórica, el mito como historia. Muchas veces se le dejó como un relato mágico que no tenía ninguna importancia, y buena parte de los historiadores, antropólogos o etnohistoriadores se han dedicado a, sobre todo bajo la influencia de Claude Lévi-Strauss, a interpretar el mito como quien interpreta un documento escrito. Pues es tradición oral, pero ese rescate y esa incorporación de los relatos míticos al corpus de los documentos históricos se me hace que es una labor, es una obra de trascendencia enorme el no descuidar esos mitos como documentos históricos. El segundo comentario tiene que ver con unos desarrollos, yo creo que son más o menos recientes de la antropología en general. Es que a los antropólogos se nos está revelando, en el sentido de rebelión, los informantes, porque están alegando, y en buena parte tienen razón, que ellos son los más capacitados para hablar de su propia historia y hacer sus interpretaciones, los mismos indígenas, que los antropólogos, que ellos son los verdaderos historiadores de su pueblo, y que por tanto los relatos de los antropólogos debían estar supeditados a las versiones de los propios informantes, o por lo menos que sean los informantes, los historiadores locales, los verdaderos etnohistoriadores. Quería hacer esos dos comentarios. Si hay más intervenciones, por favor. Ok, bueno, los dos expositores nos han planteado un panorama riquísimo, muy complejo, donde han salido a relucir distintas disciplinas. Está la etnohistoria, la arqueología histórica, la antropología histórica, la etnología, la historia, y también nos han expuesto muy claramente cómo existe una tensión entre aquellos profesionales que optan por una visión disciplinar muy estricta y aquellos que favorecen la transdisciplinariedad. Yo le añadiría otro elemento que complica todavía más o complejiza más el asunto, y es el tema que se ha vuelto enormemente importante en épocas recientes de la memoria. Ese también es otro elemento que entra a jugar ahí. Entonces quería preguntarles, en un ejercicio de perspectiva que no sé si estén dispuestos a hacer o no, ¿cómo ven hacia el futuro la evolución de esta red, de este enjambre de disciplinas en su trabajo sobre el pasado? ¿Hacia dónde creen que vamos? Pues no sé, por supuesto, cuando se trabaja con estos ámbitos, el ámbito de la memoria, pues se convierte en una pieza fundamental. Es más, uno lo puede llevar más lejos, Roberto, en el campo de los estudios patrimoniales, la memoria sí que cobra importancia. Entonces también habría otro campo
donde la etnohistoria cobra sentido, que es el campo patrimonial, en el sentido de patrimonio material o de patrimonio inmaterial. Creo que esto de la memoria tiene relación con lo que acaba de plantear Jorge de la rebelión de los informantes, porque ahí la memoria de lo que estudiamos está tal vez ahí. De la misma manera que los poseedores del patrimonio también viene la misma discusión. Entonces, yo lo veo complicado. Complicado el tema de la vocería, de la autoría y de la vocería, lo veo muy complejo. Difícil de desenredar. Sobre todo por las implicaciones políticas, lo que es políticamente incorrecto, lo que se considera académicamente hoy en la academia como correcto o incorrecto, así que esto se vuelva muy difícil. Yo tengo una inquietud escuchando todo lo que dijeron. Pareciera ser obvio que hay unas críticas sobre los imaginarios, sobre el discurso, etcétera, etcétera. Pareciera ser que si no hubiera hecho el trabajo del antropólogo de tratar de descubrir los vestigios, digamos, de caso, por ejemplo, Chipchas, caso, por ejemplo, Arahuacs, si no lo hubieran descubierto, el historiador jamás lo hubiera encontrado. Entonces pregunto yo, ¿es absolutamente indispensable para entender sociedades prehispánicas o sociedades preafricanas o como las queramos llamar, o oceánicas, el trabajo del antropólogo? Si el antropólogo no hubiera hecho ese contacto con comunidades, ¿jamás hubiera descubierto la historia de sus pueblos o qué hubiera sucedido? Bueno. ¿Sí? ¿Sigo? ¿Seguimos así? ¿Sí? Quería preguntarle a los... Bueno, yo quiero hacer un comentario sobre una ponencia reciente del doctor Roberto Lleras y que la podemos relacionar con lo que se está hablando aquí. Resulta, bueno, por un lado, en Occidente y en la cultura hispánica y en la cultura criolla se ha tenido una subvaloración de las sociedades antiguas, de lo primitivo, como se decía. Pero el expositor Roberto Lleras hace una relación que va de la arqueología a la arqueometría. Y en la arqueometría se utiliza la física y la química. Y la física y la química, vea, la arqueometría va a las cosas más fundamentales, a los datos y a las relaciones, y se hacen unas preguntas muy importantes sobre las culturas indígenas, de lo más profundo de las sociedades en el planeta y en su ambiente como humanos. Entonces, es de considerar, por ejemplo, esos resultados sobre la arqueometría que acaba de hacer en la última revista 880 el profesor Roberto Lleras, que pues yo le daría la palabra a él, porque es que se habla de lo más profundo de esas culturas y que está relacionado, probado con hechos. Por otro lado, yo escribí un artículo sobre Ezequiel Uricochea, sobre las culturas indígenas, y él también las reivindica en otra forma, que no se pone a alegar, no son primitivas o sí son primitivas, sino que habla un escrito y presentó varios en Europa, muy reconocidos, sobre las gramáticas indígenas. O sea,
pueblos que tienen gramáticas indígenas son pueblos que tienen una elaboración sobre ellos mismos, sobre el habla, supremamente compleja, pero muy compleja. Y entonces demuestran que Ezequiel Uricochea sobre las gramáticas indígenas. Yo escribí un artículo aquí en el boletín, sino que no lo revisé ya hace muchos años, y el artículo se llamaba ¿Por qué las gramáticas indígenas?, refiriéndome a todo el escozor y toda la, digamos, el desconcierto que causó en Europa que esos pueblos tan subvalorados por ellos y desde ellos tuvieran gramáticas indígenas. Entonces, eso es lo que yo quiero plantear. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Dos cosas. Primero, felicitarlos a los dos ponentes o exponentes de estas teorías, porque le abren un gran veto a la academia. Estaba revisando ahora, he participado en muchos congresos de historia en Colombia. Jamás ha habido este tipo de discusión sobre la antropología histórica o la etnología histórica o la relación de la historia con otra disciplina. De tal manera que eso es como una veta que se le abre a la nueva junta para que transforme también de pronto las metodologías de encuentros que aquí se hacen, que pudieran tener una riqueza como la de hoy para profundizar en dónde va el mundo. Los que hemos estudiado en Francia, sí, conocemos a los franceses, a Le Goff y a todos ellos que son los duros de la antropología histórica, y seguramente intentamos aplicar en nuestras tesis ciertas cosas, pero observe que nacionalmente no se ve. Yo hasta me sentía un poco desamparado de escuchar de nuestro propio atraso, en donde podemos nosotros hacer que la historia, que la academia, que las organizaciones de historia se aproximen a la antropología y a la etnología y a todo esto. Y lo segundo, el otro concepto que dejaron acá, que no comparto tanto, es el concepto de la transdisciplina. Yo creé una maestría en investigación social interdisciplinaria y 3 años después las tesis no habían pasado de la disciplina. Y entonces hablar de transdisciplina o de pluridisciplina o de polidisciplina pasa por un ejercicio fuerte, por lo menos, que es entender que uno debe encontrarse en lo conceptual para poder por lo menos superar la disciplina. Y seguramente que si uno revisa las tesis en Colombia de historia por lo menos, es posible que nosotros todavía no hayamos pasado de la disciplina. Yo trabajo un tema que me obliga a mirar la antropología, la etnología y la historia, que es el tema de la fiesta. Entonces uno realmente, les decía en la maestría, no nos pongamos en esas discusiones, sino encontrémonos en el problema. Si yo trabajo la fiesta, seguramente toda esa conceptualización de las disciplinas van a ayudarnos a construir. Yo creo que aquí lo que queda son como desafíos, son como grandes retos, y esperamos pues que tomen nota nuestros nuevos dignatarios. Muchas gracias. Una pregunta, pues no sé si me la responda el doctor Pineda o el doctor Bernal. Respecto al tema del Instituto Nacional de Etnología, ¿por qué se acaba? Y respecto también a la revista de Etnología y Antropología que publicaba el Instituto Colombiano de Antropología, no estoy seguro, o de pronto el Instituto de Etnología el que lo publicaba, ¿por qué se termina tanto el instituto como la revista como tal? Ahora que estaban hablando de rescatar el tema de la antropología y la etnología. Dos preguntas muy concretas. Una, si ustedes consideran que se ha resarcido en alguna medida ese desequilibrio entre lo indígena y lo afro, de los estudios sobre lo indígena y lo afro, o esa tardía abordaje de lo afro en Colombia, ¿no? Que mientras se venían ya algunos estudios sobre lo indígena, lo
lo afro fue muy tardío. Y lo otro también muy relacionado a Colombia es si consideran si lo mestizo, que es, digamos, una de las características propias de la sociedad colombiana y en términos regionales, ha sido suficientemente abordado. Pero yo quisiera referirme a lo de la memoria, ¿no? Creo que lo de la memoria efectivamente hoy en día es un campo común, digámoslo así. Ahora, ¿cuál es la relación entre memoria e historia? Eso tendríamos que, bueno, sería objeto de otra, porque tampoco es tan claro. El discurso histórico tiene un método, tiene unos conceptos, etcétera, y sin duda se basa en la memoria, pero también pasa de la crítica a la memoria, ¿no? Y creo que uno de los retos más importantes es efectivamente hacer la crítica de la memoria y no, porque pues también, pues eso lo saben los abogados, los juristas, no todo lo de la memoria en cierta medida puede ser real. Y esto nos está llevando a una crítica que hoy en día, en muchas partes, efectivamente, del testimonio, ¿no? Del testimonio oral. Bueno, y la necesidad de tener siempre una prueba material y no radicar únicamente en lo que podríamos llamar la memoria. Para poner un pequeño ejemplo, la psicología, el testimonio, la psicología, que además ya no es tema de los antropólogos, sino de los juristas y de los abogados. Es importante en un pleito. Entonces, el ejemplo muy sencillo, y perdón, me voy a demorar porque tenemos que cerrar, ¿no? Sea un caso en los Estados Unidos en donde una señora es asaltada por la noche por un hombre afro, ¿no? Ese es el testimonio, no tengo nada contra los afro, ¿no? Y bueno, viene la investigación y la pasan a ella y le pasa a la policía un conjunto de retratos y dice, fue fulanito, ¿no? Y a partir de ahí, de su testimonio, basado en su percepción y su memoria del acontecimiento, ese señor es condenado, ¿no? Muchos años después, ¿no? Muchos años y las investigaciones siguieron y resulta que fue un testimonio basado en su memoria del momento falso, ¿no? Y pues, generó toda una situación hasta que incluso en algunos estados de los Estados Unidos el testimonio oral no es suficiente si no hay una prueba material, por decirlo así, que sustente. Esto se puede aplicar y es muy importante en América Latina, donde la memoria se convirtió en la reina incluso de los veredictos de todos, ¿no? E incluso los testimonios, porque pues los testimonios hay que criticarlos, y obviamente pues pues esto no es un descubrimiento ya. Matt Bloch, ¿no? Decía precisamente en su libro de la historia, Introducción a la Historia, pues cómo la observación depende de la posición de las personas. Y el ejemplo muy sencillo que él ponía es un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito, ven, la policía hace un acta, pero unos vieron una cosa, los vieron otra cosa, entonces, y eso es en cierta forma que la memoria está basada en el testimonio. Entonces, ahí hay un elemento muy relevante, hasta que yo entiendo a algunos historiadores franceses, creo que con razón, dicen que hay que diferenciar memoria e historia, porque la diferencia es la crítica. La crítica, y esto para nosotros es importante. Uno no sabe muchas veces testimonios de que fulanitos mataron, etcétera, etcétera. Pues bueno, con la cual se va a condenar, pues muchas veces si no hay una prueba pericial, bueno, entonces las cosas son mucho más complicadas. Eso lo saben los abogados penalistas, etcétera. De manera tal, pero sí es un campo muy, muy importante, tiene razón Roberto, que nos está atravesando a todos, a la psicología, a la antropología, etcétera, pero en el cual, ya para terminar, yo creo que sí sería para nosotros muy interesante, ahí sí, entrar en contacto con los psicólogos. Los psicólogos que son los neurólogos, los especialistas en la percepción, los especialistas, en fin, ellos tienen unas herramientas que también para nosotros nos pueden servir y ser interesantes.
Ahora, en segundo lugar, y ya para dejarle a Alejandro también, yo creo que él, si quieres, con relación a la etnohistoria, digamos, el riesgo de esto es que a veces que la etnohistoria se convierte en todo, ¿no? Es decir, la etnohistoria estuvo centrada sobre ciertas poblaciones, etcétera, y probablemente hoy muchas personas dirían la historia no tiene un objeto, sino tiene un método, ¿no? Y que es entonces un poco lo que hemos dicho, basar en fuentes orales, hacer trabajo de campo, estudiar los documentos, pero esto también, hay que aceptar, la historia también ha avanzado. Está la historia cultural, ¿no? Está otro tipo de historias, en parte atravesadas por lecturas de algunos antropólogos importantes, Clifford Geertz, que es básico para los historiadores, o también por estos ingleses de Thompson, etcétera, que bueno, estos tienen otras tradiciones. De manera tal que probablemente lo importante es definir campos interdisciplinarios. La antropología, por definición, es interdisciplinaria, es decir, porque pues arqueología, lingüística, etcétera, y por eso los antropólogos toman desde geología, arqueología, antropología, pero sin que esto se nos vuelva entonces ya todo es y pierde en cierta forma finura. Lo que comentaba precisamente, ya con eso termino yo, alguna vez pensábamos hacer en los Andes, no sé si Jorge te acordará, un programa de etnohistoria, porque los Andes, junto a la nacional, pero en la particular de los Andes, tuvo un papel muy importante en la etnohistoria, los Andes, la nacional, voy a decir el de los Andes. Entonces me acuerdo que con un colega, que era Enrique Mendoza, lamentablemente murió, le escribíamos a John Murra porque sabíamos de la historia andina. Decíamos, profesor, queremos hacer un programa de etnohistoria en la Universidad de La Salle. Y él nos respondió, pues sinceramente, decía, en historia, porque él venía de los Andes, entonces donde hay una unidad a través del imperio incásico y un poco lo que nos han dicho de nosotros. Pero en historia, acá pues no tenemos un imperio, ¿no? Tenemos grupos que crean otros problemas muy interesantes. Entonces yo, oye, a mí una de las cosas que me llama la atención en la historia de Colombia es la antropofagia, ¿no? La antropofagia. Y porque efectivamente, pues muchos de nuestros grupos eran apasionados por la cabeza del enemigo, ¿no? Pero lo que digo esto, yo creo que ya en otros términos, lo que decía Murra, que tú has enfrentado, la etnohistoria es una táctica de investigación, no es únicamente una disciplina, y quizá por eso no se ha tampoco consolidada como disciplina, sobre todo en los Estados Unidos, pero sí se ha consolidado en nuestro medio para bien, porque estamos en otro contexto. Entonces, y esa es una investigación ya en que, mira, desde arqueológico, antropológico, etcétera, lo que tú mencionabas, y agrupa a esas personas. Y repito lo que, pues, Alejandro sabe, Murra descubrió una fuente, que es la visita. Y la visita es un testimonio, que va un oidor de comunidad en comunidad, con fines fiscales, ¿no? Cuántos son, que tributan, etcétera, y escogen al cacique o a otros mayores para hacer una entrevista etnográfica, porque lo mismo que Ginsburg dice, los inquisidores son como antropólogos también, y no lo dice únicamente en forma de metáfora, de manera tal que esa metáfora, pero los historiadores peruanos tienen una crítica a mirar a veces a Murra, porque dice, bueno, y eso está mediado, porque entonces el oidor va con un escribano y un traductor, ¿no? Y ahí toda empieza la mediación del escribano, del traductor, etcétera. Y por último hay un elemento que Millones, si mal no estoy, que es un historiador, pero dice, lo que hay que tener en cuenta es que en última instancia la visita es una fuente oral transcrita, como hacemos nosotros a veces con los mitos, etcétera. En fin, creo que efectivamente deberíamos generar una discusión más relevante. Y por último, para ya dejarte, hay un antropólogo que me parece muy bueno, que es Cohen, ¿no? Que cuando le van a definir qué es el historiador o qué es antropólogo histórico o qué es historiador, él dice, hagamos lo que hacen los antropólogos, vayan, observamos a la tribu de los historiadores y observemos a las tribus de los antropólogos. Metámonos en su oficina, ¿no? Y son diferentes, ¿no?
Muchas veces yo he tenido la idea de mandar a nuestros estudiantes que se metan en las oficinas de los historiadores a hacer la etnografía y la de los antropólogos, ¿no? También. Y porque lo que él encuentra, en realidad, es que tenemos una formación diferente, ¿no? Para ponerlo en términos muy simples y quizá con el respeto al historiador, y yo también estudié historia con grandes profesores de historia, ¿no? A uno sí lo forman un poco, aunque no tuvimos muchos cursos de eso, tuvimos más aquí en la academia, en realidad, con el padre Lee, ¿no? A cómo leer documentos en los archivos, ¿no? En cierta forma, voy a utilizar una metáfora fuerte, el historiador es un ratón de biblioteca, ¿no? Y eso no quiere decir negativo, porque la de leer es muy importante y el antropólogo más bien es una persona que reemplaza el no en su formación el énfasis es que tiene que hacer trabajo de campo, como meta, aunque obviamente eso se ha balanceado y ahora hay muchos historiadores pues que hacen también trabajo de campo, que, en fin, y que también hacen historia oral, etcétera, pero seguimos un poco, creo que con ciertas ambigüedades. Entonces yo dejaría, si a usted les parece, que el colega Alejandro cerrara. Sí, su pregunta, Roger, tiene que ver con el desbalance entre la etnohistoria afro y la historia indígena. Creo que no seas, todavía sigue siendo muy, muy desbalanceada los afro, digamos, una etnohistoria de los afro o de los esclavos versus mundo indígena, sí sigue siendo absolutamente desbalanceada. Y eso por no hablar del mundo mestizo. Eso sí que son los grandes ausentes de la historiografía como objeto, como sujeto. Creo que hacer una etnohistoria del mundo del mestizaje es algo, es una tarea por hacerse bastante interesante. Muchas gracias a todos los que han intervenido. Pasamos al siguiente punto que tiene que ver con la votación de dos candidaturas de académicos correspondientes. Entonces, anteriormente, la semana pasada, el 20 de enero, el secretario académico circuló entre los académicos correspondientes honorarios y de número electores las hojas de vida de los postulantes Carlos Alberto Patiño y Camilo Uribe Bota, en su aspiración a ser elegidos como académicos correspondientes extranjero y académico, perdón, correspondientes ordinarios. Por decisión del Comité de Candidaturas fueron aprobados los dos candidatos postulados en razón de sus calidades y producción académica. Surtido este trámite según rezan los estatutos, los candidatos propuestos deben ser sometidos a votación. Según el literal B del numeral quinto de los estatutos, la elección de los académicos correspondientes requiere la mayoría simple de votos. De no alcanzar la mayoría afirmativa, la votación será inválida, pero en ningún caso la votación afirmativa de los candidatos puede ser inferior a 9 votos. Entonces, se procede a ubicar a los miembros para efectos de la votación, tanto virtual como material. Félix ya entregó los papeletas, sí, muy bien. Hay que designar dos escrutadores. Se designan para el proceso de escrutinio a los académicos Roger Pita Pico y Marcos González Pérez. Sí, primero el primer candidato.
Muy bien, por el doctor Carlos Alberto Patiño. Entonces tenemos 6 votos presenciales favorables, 9 votos virtuales favorables, 2 por el no, 1 en blanco, razón por la cual queda elegido. Procedemos con el siguiente candidato, que es el doctor Camilo Uribe Bota. Muy bien, el resultado de la votación del candidato Camilo Uribe Bota es que tiene 6 votos presenciales por el sí, 9 virtuales por el sí, 1 voto negativo y 2 en blanco, razón por la cual ha sido elegido. Por secretaría nos encargaremos de anunciarle a los candidatos electos y cuál es el procedimiento para su posesión. Muy bien. Con base en lo anterior, pasamos al punto número 6, que tiene que ver con la votación de las actas. Entonces, el día martes 20 de octubre, se puso en conocimiento de los académicos, se les entregó por vía de correo electrónico los proyectos de las actas números 26 y 27, correspondientes al 21 de octubre, al 7 de octubre y al 21 de octubre. Entonces, señor presidente, sometemos a votación la aprobación. Se somete a votación la aprobación de las actas, las que refirió el académico secretario. Muy bien. Entonces, con base en lo anterior, simplemente quiero hacer el siguiente comentario que tiene que ver con el siguiente punto, que es el anuncio de la próxima sesión. Para el mes de febrero normalmente se debería llevar a cabo la sesión reglamentaria y estatutaria, que la vamos a hacer en el mes de marzo por la siguiente razón. En el mes de marzo tenemos una sesión que es la del día 24 de febrero, 24 de febrero, que es la presentación del libro sobre Santa Marta, de Roger Pita y Joaquín Viloria. Ocurre lo siguiente. En la penúltima sesión del año pasado yo les anuncié que la entidad del Estado que nos hace el control y vigilancia, que es que es la Alcaldía Mayor de Bogotá, normalmente ese control lo hacía la Secretaría de Gobierno. Por razones de distribución de roles, eso se le asignó a la Secretaría de Recreación, Deporte y Cultura, en tanto que la historia tiene que ver con la cultura.
Y resulta que el estándar de exigencia de esta nueva dependencia ha sido muy alto y entonces recibimos un nuevo requerimiento el día 5 de enero que alcanzamos a contestar hoy, pero nos han señalado que nos han asimilado a las sociedades comerciales. Como no tenemos un procedimiento en los estatutos para hacer la convocatoria de ese tipo de asambleas, entonces el Código de Comercio señala que esas asambleas estatutarias y reglamentarias tienen que ser anunciadas su convocatoria mediante un aviso en un diario de amplia circulación con 15 días hábiles de antelación. Eso nos conduce a que tenemos que hacer esa sesión el día 17 de febrero. Entonces vamos a tener una sesión virtual con esa sesión con base en el anuncio que ya se publicó en un diario de amplia circulación, y entonces yo les haré llegar esta información, pero esa es básicamente la razón por la cual tendremos 2 sesiones acumuladas con una semana de diferencia para efectos de que pudiera transcurrir el lapso de los 15 días hábiles. De modo que con base en eso, pues entonces procedemos al siguiente punto, que es las palabras de cierre del señor presidente. Bueno, pues no me queda más sino cerrar la sesión y agradecerles a todos ustedes su presencia muy efectiva. Muchas gracias.